Y una vez que ya tienes bien definidas tus necesidades, que van más allá de los recursos financieros, vamos a pasar al tema de las proyecciones. Antes de que adjuntes tu plantilla terminada, es necesario que trabajes en un documento previo. Este documento previo simplemente aísla ciertos datos y ciertos números de tu plantilla. No tienes que hacer nada nuevo y no tienes que modificar tu plantilla. Simplemente analizando tu plantilla encuentra en dónde está cada uno de estos conceptos y captúralo dentro de este formato. Estos números constituyen la columna vertebral de tu diseño financiero. La mayoría de las reuniones que puedas tener con inversionistas específicamente, vas a recibir preguntas y vas a recibir cuestionamientos en base a la fundamentación de cada uno de estos números. Como lo vimos en el ejercicio de proyecciones, cada uno de estos números tiene una historia. No tiene una fundamentación técnica específica, sofisticada, tiene una razón de ser. Y eso es lo que busca al final un inversionista. Las proyecciones financieras no tratan de adivinar de forma perfecta lo que va a suceder. Las proyecciones financieras comunican la historia que un emprendedor tiene en su cabeza de lo que él cree que va a pasar y de la forma en la que él cree que puede desarrollar el negocio. Las proyecciones financieras no brindan una respuesta financiera al inversionista, brindan el mindset que tiene el emprendedor respecto a la implementación de un proyecto. Entonces, cada número que tienes en esta primera diapositiva de números o de proyecciones se refiere a tus fundamentos de negocio. Y en la siguiente diapositiva lo único que tienes que hacer es una captura de pantalla de la plantilla que has venido trabajando y que mencionamos desde la unidad anterior, para que entonces ahora sí un inversionista entienda tu historia financiera. Como comentamos desde el principio del curso, este es un curso de diseño de negocios y todas las partes que hemos venido definiendo hemos seguido un proceso de diseño. Las finanzas no es algo distinto. Diseñamos unas finanzas y lo hicimos desde un acercamiento a ellas mucho más práctico y mucho menos teórico. ¿Por qué? Porque al final los emprendimientos tienden a ser prácticos. Puedes tener una fundamentación teórica de por qué tu tasa de crecimiento se basa en la inflación o se basa en tasa de crecimiento de empresas similares, pero la realidad es que no tienen ningún vínculo real con tu negocio. Y si tú logras contar una historia, como lo comentamos al momento de realizar nuestras proyecciones, de por qué pasas de 2 clientes a 4 y por qué pasas de 4 a 8, desde tu óptica personal y desde tus recursos personales, eso crea un sentido de confianza mucho más profundo que tratar de justificar un crecimiento en base a tendencias económicas. La siguiente diapositiva en nuestro deck tiene que ver con nuestro equipo. El equipo es muy importante porque también cuenta una historia. Como puedes ver ahora en cada diapositiva que hemos visto del deck, no son meramente informativas, cuentan historias. Y esas historias tienen un fundamento y tienen una razón de ser. No son historias aisladas o simplemente una recolección de hechos, sino son una historia. ¿Recuerdas que hicimos un ejercicio en donde hablamos de qué le aportabas tú al proyecto y por qué tú eras la persona indicada para el proyecto? Y eventualmente hablamos de la misma idea en tus socios y en tu equipo. Este es el momento de contar una gran historia de por qué esa persona que seleccionaste para ser tu socio es tu socio. Esa persona que seleccionaste para que fuera la directora de la empresa, porque es la directora de la empresa. Y que no solo sea un tema de llenar una vacante, sino tienes una razón de cómo le agrega valor a la empresa, de por qué ella era la mejor opción para esta empresa. Y eso hace que no solo seas un equipo, sino que realmente sean un grupo de personas, como lo comentamos, buscando un objetivo en común, hacer de tu empresa una empresa exitosa en sus propios términos. Y ahora vamos a tener un poco de espacio de visión, misión y valores, que prácticamente se enfocan en tratar de comunicar la forma en la que vamos a hacer las cosas. Y para esto es necesario definir estos 3 conceptos. Cuando hablamos de visión, nos referimos a lo que queremos llegar a ser. Es muy importante que cuando hablamos de una visión, no hablemos nunca en tiempo presente, ni hablemos de lo que somos hoy, porque eso haría que la visión que tienes hoy es obsoleta. Siempre tienes que hablar de cómo te imaginas que vas a hacer en 5 años o en 10 años. ¿Qué imaginas que vas a lograr, que vas a conquistar, que vas a impactar, por más grande que pueda llegar a ser? Nosotros en InDeep Design, en el proyecto final, definimos nuestra visión de la siguiente forma. Nuestra visión es que a través de nosotros las marcas logren integrar su modelo de negocio en su identidad para tener una mejor comunicación, una mejor operación y convertirse en empresas más exitosas. Hoy
esa no es una realidad. Hoy la mayoría de las empresas no conocen In-Deep Design, no conocen que existe un método a través del cual puedes integrar tu modelo de negocio a una identidad de marca, y justamente esa es nuestra visión, que independientemente de que sea con nosotros o no, existe una variable importante dentro del mundo de las identidades y del branding, donde el negocio sea el factor más importante dentro de una identidad. Cuando hablamos de construir una misión, hablamos de lo que hacemos todos los días. ¿Recuerdan que la visión es el futuro? Nuestra misión es el presente, que es lo que estamos haciendo todos los días que nos va a llevar a cumplir nuestra visión. Sé que a veces puede sonar un poco repetitivo, pero todo el curso hemos estado hablando del mismo proyecto y de la misma idea, y por lo tanto requiere esta congruencia entre un elemento y otro, y por eso, aunque suene un poco repetitivo, eso es lo que crea una empresa sólida. Cuando por un lado tienes una empresa que dice, quiero ser rentable para los accionistas, y por otro lado dice, quiero cambiar el mundo, y por otro lado dice, tengo un producto que es un refresco, y por otro lado dice, bueno, y también tengo hoteles, pues es un poco un desastre para los empleados, para los inversionistas, para los clientes, y entonces es muy difícil desde el día uno tener una empresa que no es congruente en todas sus comunicaciones y en todas sus ideas y definiciones. Entonces, para nosotros, cuando definimos la misión de In-Deep, la definimos de esta forma. Nuestra misión es que las empresas utilicen nuestra metodología para favorecerse de nuestro sistema integral de negocios, estrategia y diseño para construir marcas funcionales y exitosas. Si te das cuenta, en la misión, como lo comentaba, hablamos del presente. El presente de In-Deep Design es esta metodología y es esta forma de crear identidades de forma distinta. Entonces, ese es nuestro vehículo a través del cual una misión avanza hacia convertirse en lo que visionamos o en lo que constituye nuestra visión. Y por último, y para mí es una de las cosas más filosóficas, pero también más importantes en el día a día de una empresa, de una organización, son los valores. Tradicionalmente los valores de una empresa tienden a ser poco específicos y tienden a ser genéricos. Y pensemos que estos valores pueden ser honestidad, trabajo, colaboración, pero si tratamos de indagar dentro de esa empresa, ¿cómo se viven esos valores en su producto o servicio, en su atención al cliente o en su día a día? Resulta que no hay ningún tipo de vinculación real o integración. Es interesante pensar que una empresa pueda tener un valor como transparencia y es la misma empresa que sube los precios antes de una temporada de descuentos. Entonces es muy importante que cuando definas tus valores de organización, no tienes que tener muchos o pocos, ni tienes que tener valores que otras empresas tengan. Tienes que hacer un ejercicio para identificar cuáles sí tienes y en una segunda etapa identificar cuáles te gustaría tener. Nosotros en el proyecto final partimos de una serie de valores que vivíamos y que representábamos desde mucho antes de ponernos a pensar en qué valores existirían dentro de In-Deep Design. Nuestro primer valor es cuestionar todo y nace de la naturaleza orgánica de In-Deep. In-Deep nace como una organización enfocada en resolver problemas complejos a partir de soluciones alternativas. La única forma de encontrar soluciones alternativas es cuestionando incluso lo obvio o lo más básico y entender que muchas veces un problema no solamente tiene una causa, sino tiene distintas causas. Y para eso todo lo que nuestros clientes dicen, es que eso sí funciona, es que ahí no está el problema, es que no creo que sea esa persona, In-Deep nace de la premisa de decir, ¿por qué no volvemos a traer todos los elementos a la mesa e identificamos una solución en donde nadie ha podido identificar la solución? La segunda es ser siempre curiosos. La mayoría de los clientes que tenemos en In-Deep son empresas consolidadas, son empresas que llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y entonces han perdido una curiosidad genuina por entender a profundidad todo lo que hemos visto en este curso. Tratar de entender las cuestiones más básicas y más elementales de un negocio porque asumen que funcionan y que no cambian. Y uno de los superpoderes que nos gusta pensar que tenemos en In-Deep es eso, es una curiosidad genuina por entender cosas muy básicas como, por ejemplo, si el equipo en una empresa no llega a tiempo a su hora de entrada, por poner un ejemplo, a las 8 de la mañana, en vez de tratar de crear un mecanismo para que lleguen a las 8 de la mañana, nuestro acercamiento curioso se divide en dos preguntas. La primera es, ¿por qué la hora de entrada es a las 8 de la mañana? Y la segunda parte es, ¿por qué al personal no le interesa llegar a las 8 de la mañana? Y entonces de ahí nace un poco esta curiosidad constante
porque sentimos que muchas veces el problema no solamente implica una acción o una omisión, muchas veces implica distintas situaciones en distintas áreas. Una de las frases que más me gustan y por eso la convertí en un valor dentro de INDIP es definir lo obvio. Creo que hay un principio que casi siempre aplica con nuestros clientes y es: los problemas empiezan con lo obvio. Si tienes cualquier problema dentro de una empresa, antes de enfocarte en un problema particular, investiga en tu empresa qué es obvio. Cualquier cosa que sea obvio, si es obvio la hora de entrada, si es obvio que nadie debe de tomar en la oficina, si es obvio qué es lo que hace la empresa o cómo lo logra, ahí empiezan los problemas. Si algo es obvio, no es obvio de la misma forma para una persona que para otra. Y esas diferencias en la obviedad pueden ser radicalmente distintas. Si tú quieres que en tu organización algo sea claro, decláralo y compártelo, pero no lo asumas como una obviedad. Y por último, empezar de cero. Cada cliente, cada caso, cada campaña, cada proceso de branding, empezamos de cero, porque creo firmemente que en esta cuestión de eso ya lo sé, eso ya lo entendí, eso ya sé hacia dónde va, perdemos mucha de la magia que tiene la originalidad y perdemos mucho de la magia de encontrar una solución evidente donde no se encuentre esa solución. Entonces, estos valores a nosotros en el proyecto final, en INDIP Design, nos hacen que cuando viene una persona que quiere trabajar con nosotros, lo pasemos a través de este cristal que son los valores y digamos, ¿hace match o no hace match? Cuando un cliente viene y nos dice, yo tengo este problema o tengo esta necesidad, le compartimos un poco esto y hay clientes que nos dicen, no parece que eres nuevo, no me gusta lo que haces. Hay otros clientes que nos dicen, está increíble que te quites de todas tus ideas y todos tus conceptos para empezar desde cero conmigo y diseñes algo únicamente conmigo en mente. Entonces, por eso es importantísimo para clientes, inversionistas, empleados, colaboradores y socios que haya un conjunto de valores que te permitan de forma clara entender un poco la vibra y la personalidad de tu empresa. Y con eso concluimos nuestro deck. Recuerda que un deck no solamente te va a servir para compartir y presentar tu proyecto. Un deck es una fotografía detallada del proyecto y te va a ayudar, entre otras cosas, a entender si es o no es factible, si lo puedes hacer en este momento o necesitas esperar, con cuántas personas, en qué ciudad o bajo qué condiciones te gustaría hacerlo. Un deck es el punto final de este curso en donde lograste diseñar un negocio desde cero y donde no solo vas a poder tener ese diseño final, sino también vas a entender que este diseño lo puedes replicar y lo puedes utilizar en cualquier proyecto que tengas de hoy en adelante. Quiero felicitarte por haber diseñado tu primer negocio y te invito a la última lección de este curso en donde te quiero compartir cómo se comunica un deck a través de un pitch y con eso logres enamorar clientes, inversionistas o cualquier otra persona que esté interesada en tu proyecto. Los días que nos va a llevar a cumplir nuestra visión. Sé que a veces puede sonar un poco repetitivo, pero todo el curso hemos estado hablando del mismo proyecto y de la misma idea y por lo tanto requiere esta congruencia entre un elemento y otro y por eso, aunque suene un poco repetitivo, eso es lo que crea una empresa sólida. Cuando por un lado tienes una empresa que dice, quiero ser rentable para los accionistas y por otro lado dice, quiero cambiar el mundo y por otro lado dice, tengo un producto que es un refresco y por otro lado dice, bueno, y también tengo hoteles, pues es un poco un desastre para los empleados, para los inversionistas, para los clientes y entonces es muy difícil desde el día uno tener una empresa que no es congruente en todas sus comunicaciones y en todas sus ideas y definiciones. Entonces, para nosotros, cuando definimos la misión de INDIP, la definimos de esta forma. Nuestra misión es que las empresas utilicen nuestra metodología para favorecerse de nuestro sistema integral de negocios, estrategia y diseño para construir marcas funcionales y exitosas. Si te das cuenta, en la misión, como lo comentaba, hablamos del presente. El presente de INDIP Design es esta metodología y es esta forma de crear identidades de forma distinta. Entonces, ese es nuestro vehículo a través del cual una misión avanza hacia convertirse en lo que visionamos o en lo que constituye nuestra visión. Y por último, y para mí es una de las cosas más filosóficas, pero también más importantes en el día a día de una empresa, de una organización, son los valores. Tradicionalmente, los valores de una empresa tienden a ser poco específicos y tienden a ser genéricos. Y pensemos que estos valores pueden ser honestidad, trabajo, colaboración, pero si tratamos de indagar dentro de esa empresa
cómo se viven esos valores en su producto o servicio, en su atención al cliente o en su día a día, resulta que no hay ningún tipo de vinculación real o integración. Es interesante pensar que una empresa pueda tener un valor como transparencia y es la misma empresa que sube los precios antes de una temporada de descuentos. Entonces es muy importante que cuando definas tus valores de organización, no tienes que tener muchos o pocos, ni tienes que tener valores que otras empresas tengan. Tienes que hacer un ejercicio para identificar cuáles sí tienes y en una segunda etapa identificar cuáles te gustaría tener. Nosotros en el proyecto final partimos de una serie de valores que vivíamos y que representábamos desde mucho antes de ponernos a pensar en qué valores existirían dentro de InDeep Design. Nuestro primer valor es cuestionar todo y nace de la naturaleza orgánica de InDeep. InDeep nace como una organización enfocada en resolver problemas complejos a partir de soluciones alternativas. La única forma de encontrar soluciones alternativas es cuestionando incluso lo obvio o lo más básico y entender que muchas veces un problema no solamente tiene una causa, sino tiene distintas causas. Y para eso todo lo que nuestros clientes dicen, es que eso sí funciona, es que ahí no está el problema, es que no creo que sea esa persona, InDeep nace de la premisa de decir, ¿por qué no volvemos a traer todos los elementos a la mesa e identificamos una solución en donde nadie ha podido identificar la solución? La segunda es ser siempre curiosos. La mayoría de los clientes que tenemos en InDeep son empresas consolidadas, son empresas que llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y entonces han perdido una curiosidad genuina por entender a profundidad todo lo que hemos visto en este curso. Tratar de entender las cuestiones más básicas y más elementales de un negocio porque asumen que funcionan y que no cambian. Y uno de los superpoderes que nos gusta pensar que tenemos en InDeep es eso, es una curiosidad genuina por entender cosas muy básicas como por ejemplo, si el equipo en una empresa no llega a tiempo a su hora de entrada, por poner un ejemplo, a las 8 de la mañana, en vez de tratar de crear un mecanismo para que lleguen a las 8 de la mañana, nuestro acercamiento curioso se divide en dos preguntas. La primera es, ¿por qué la hora de entrada es a las 8 de la mañana? Y la segunda parte es, ¿por qué al personal no le interesa llegar a las 8 de la mañana? Y entonces de ahí nace un poco esta curiosidad constante, porque sentimos que muchas veces el problema no solamente implica una acción o una omisión, muchas veces implica distintas situaciones en distintas áreas. Una de las frases que más me gustan y por eso la convertí en un valor dentro de InDeep es definir lo obvio. Creo que hay un principio que casi siempre aplica con nuestros clientes y es los problemas empiezan con lo obvio. Si tienes cualquier problema dentro de una empresa, antes de enfocarte en un problema particular, investiga en tu empresa qué es obvio. Cualquier cosa que sea obvio, si es obvio la hora de entrada, si es obvio que nadie debe de tomar en la oficina, si es obvio qué es lo que hace la empresa o cómo lo logra, ahí empiezan los problemas. Si algo es obvio, no es obvio de la misma forma para una persona que para otra. Y esas diferencias en la obviedad pueden ser radicalmente distintas. Si tú quieres que en tu organización algo sea claro, decláralo y compártelo, pero no lo asumas como una obviedad. Y por último, empezar de cero. Cada cliente, cada caso, cada campaña, cada proceso de branding, empezamos de cero, porque creo firmemente que en esta cuestión de eso ya lo sé, eso ya lo entendí, eso ya sé hacia dónde va, perdemos mucha de la magia que tiene la originalidad y perdemos mucho de la magia de encontrar una solución evidente donde no se encuentre esa solución. Entonces, estos valores a nosotros en el proyecto final, en InDeep Design, nos hacen que cuando viene una persona que quiere trabajar con nosotros, lo pasemos a través de este cristal que son los valores y digamos, ¿hace match o no hace match? Cuando un cliente viene y nos dice, yo tengo este problema o tengo esta necesidad, le compartimos un poco esto y hay clientes que nos dicen, no parece que eres nuevo, no me gusta lo que haces. Hay otros clientes que nos dicen, está increíble que te quites de todas tus ideas y todos tus conceptos para empezar desde cero conmigo y diseñes algo únicamente conmigo en mente. Entonces, por eso es importantísimo para clientes, inversionistas, empleados, colaboradores y socios, que haya un conjunto de valores que te permitan de forma clara entender un poco la vibra y la personalidad de tu empresa. Y con eso concluimos nuestro deck. Recuerda que un deck no solamente te va a servir para compartir y presentar tu proyecto. Un deck es una fotografía detallada del proyecto y te va a ayudar, entre otras cosas, a entender si es o no es factible,
Si lo puedes hacer en este momento o necesitas esperar, ¿con cuántas personas, en qué ciudad o bajo qué condiciones te gustaría hacerlo? Un deck es el punto final de este curso en donde lograste diseñar un negocio desde cero y donde no solo vas a poder tener ese diseño final, sino también vas a entender que este diseño lo puedes replicar y lo puedes utilizar en cualquier proyecto que tengas de hoy en adelante. Quiero felicitarte por haber diseñado tu primer negocio y te invito a la última lección de este curso, en donde te quiero compartir cómo se comunica un deck a través de un pitch y con eso logres enamorar clientes, inversionistas o cualquier otra persona que esté interesada en tu proyecto.